Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Hoy os vengo con un vídeo sobre Sly y Alil. Antes de pasar a mi vídeo, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. El reconocido actor Alil Brahim Ceylan ha dejado a todos sus seguidores en shock tras conocerse que, antes de su operación, decidió firmar su testamento y redactar una carta especial para su futura hija. En un momento de profunda emoción y reflexión, el actor quiso asegurarse de que, pase lo que pase, su legado y sus sentimientos lleguen a la persona más importante de su vida. Una decisión difícil antes de la cirugía. Días antes de la intervención quirúrgica, Alil, quien había estado enfrentando complicaciones de salud, comenzó a meditar sobre su futuro y el de su familia. Sabiendo que toda cirugía conlleva riesgos, tomó una decisión que sorprendió a su círculo más cercano, redactó su testamento y escribió una carta para su hija aún no nacida. Según fuentes cercanas, el actor pidió a su abogado que organizara todos los documentos necesarios para garantizar el bienestar de su hija y su pareja en caso de que algo le ocurriera. No quiero dejar nada sin resolver. Si algo me pasa, quiero que mi hija tenga todo lo que merece y que sepa cuánto la amo, aunque no pueda estar con ella, habría dicho Alil con una mezcla de tristeza y determinación. Si muero, entrégale esta carta a mi hija. Uno de los momentos más conmovedores fue cuando Alil, con la voz entrecortada por la emoción, entregó a su pareja un sobresellado y le dijo: Si algo me pasa, por favor, dale esta carta a nuestra hija cuando sea mayor. Quiero que sepa quién era su padre, cuánto la amaba y lo mucho que soñé con verla crecer. Las personas presentes en ese instante no pudieron contener las lágrimas. Alil, quien siempre ha sido fuerte y optimista, mostró su lado más vulnerable y paternal. Para él, su hija ya es su mayor tesoro, y el solo pensamiento de no poder verla crecer lo llenaba de angustia. Su pareja, con lágrimas en los ojos, le prometió que guardaría la carta con todo su amor y que, pase lo que pase, su hija siempre sabría la gran persona que era su padre. Un testamento lleno de amor y protección. En su testamento, Alil dejó establecido que su hija será la heredera principal de todos sus bienes. Además, se aseguró de que su familia tenga todo lo necesario para vivir con tranquilidad. No me importa el dinero ni la fama. Solo quiero que mi hija tenga una vida segura y feliz, rodeada de amor, habría dicho el actor mientras firmaba el documento. Su equipo legal confirmó que todo se hizo de manera formal y con testigos, garantizando que sus últimas voluntades sean respetadas en cualquier circunstancia. La reacción de sus seguidores. Cuando la noticia se filtró, las redes sociales explotaron con mensajes de apoyo y emoción. ¡Qué hombre tan increíble! Pensando en su hija antes que en sí mismo. Esto demuestra el gran corazón que tiene. No puedo imaginar lo difícil que fue para él escribir esa carta. Espero que se recupere pronto y pueda leerla junto a su hija cuando sea mayor. Alil será un padre maravilloso. Su hija tendrá un ángel que siempre la protegerá, sin importar lo que pase. Los fanáticos del actor han enviado miles de mensajes de amor y esperanza, deseando que supere esta difícil etapa y pueda disfrutar de la paternidad que tanto anhela. El futuro de Alil Brahim Ceylan. Afortunadamente, después de la cirugía, las noticias sobre su estado han sido positivas. Los médicos informaron que la operación fue un éxito y que Alil se encuentra en proceso de recuperación. Aunque el camino no será fácil, su mayor motivación es su hija y el deseo de verla crecer. Se espera que en los próximos días, Alil haga una declaración pública sobre su estado y sus planes para el futuro. Lo que es seguro es que, pase lo que pase, su amor por su hija quedará eternamente plasmado en esa carta, una carta que, con suerte, algún día él mismo podrá leerle en persona. Mientras tanto, sus seguidores siguen enviando sus mejores deseos, esperando con ansias el momento en que Alil regrese más fuerte que nunca y pueda abrazar a su hija con todo el amor del mundo. El mundo del espectáculo se estremeció al conocer la impactante decisión del actor Alil Brahim Ceylan, quien, antes de someterse a una delicada cirugía, firmó su testamento y redactó una emotiva carta para su futura hija. En un momento de incertidumbre y temor,
El actor quiso asegurarse de que, si algo le ocurría, su pequeña supiera cuánto la amaba y qué legado deseaba dejarle. Un momento de reflexión antes de la cirugía. Fuentes cercanas revelaron que en los días previos a la operación, Alil pasó por una profunda reflexión sobre su vida y su futuro. Aunque los médicos le aseguraron que la cirugía tenía altas probabilidades de éxito, él no quiso dejar ningún cabo suelto. No quiero que nada quede sin resolver. Si algo me pasa, mi hija debe saber que la amé desde el primer momento y que todo lo que hice fue por ella, habría dicho a sus seres queridos. El actor, conocido por su carácter fuerte y decidido, se mostró más vulnerable que nunca. Aquellos que lo vieron en esos días afirmaron que estaba muy pensativo, meditando cada palabra que escribiría en su carta y cada decisión que tomaría sobre su testamento. Finalmente, en la noche previa a la cirugía, Alil llamó a su abogado y le pidió que preparara los documentos legales para garantizar el bienestar de su hija y su pareja. La carta más importante de su vida. Después de horas de meditación, Alil tomó papel y pluma y escribió lo que sería el mensaje más importante de su vida, una carta para su hija. Con el corazón en la mano, expresó en cada línea su amor infinito, sus deseos para ella y sus pensamientos más profundos. Fuentes cercanas aseguran que en la carta le contó sobre sus sueños, sus luchas y los momentos felices que vivió antes de saber que sería padre. Hija mía, si estás leyendo esto, significa que no pude estar a tu lado como hubiera querido. Pero quiero que sepas que desde el momento en que supe que venías al mundo, te amé más que a mi propia vida. Cada palabra estaba impregnada de amor, esperanza y tristeza. También le dejó consejos sobre la vida, sobre la importancia de ser una persona fuerte y bondadosa, y sobre cómo afrontar los desafíos del mundo. Siempre sé valiente, siempre sigue tu corazón y nunca permitas que nadie apague tu luz. Eres mi mayor tesoro, mi razón de existir, y aunque no pueda estar contigo físicamente, siempre estaré en tu corazón, escribió en un fragmento de la carta. Cuando terminó de escribirla, la selló en un sobre y se la entregó a su pareja, con una petición especial. Si algo me pasa, por favor, guárdala bien y dásela a nuestra hija cuando sea lo suficientemente mayor para entenderlo todo. El momento fue devastador. Su pareja, con lágrimas en los ojos, le prometió que cumpliría su deseo, aunque en su corazón solo albergaba la esperanza de que Alil pudiera leerle esa carta en persona cuando su hija creciera. El testamento, asegurando el futuro de su hija. Además de la carta, Alil dejó claro en su testamento que toda su fortuna, propiedades y bienes serían heredados por su hija. Mi dinero, mi trabajo, todo lo que he logrado en esta vida, no tiene sentido si no es para ella. Quiero que tenga un futuro seguro, que no le falte nada, y que crezca rodeada de amor y protección, dijo el actor mientras firmaba los documentos. También dejó instrucciones claras sobre su deseo de que su hija sea criada con valores, lejos del escándalo y la superficialidad del mundo del espectáculo. Quiero que crezca siendo una persona noble, sincera y con un gran corazón. No quiero que la fama ni el dinero la cambien. Su felicidad es lo único que me importa, habría expresado a sus allegados. El día de la cirugía, emociones a flor de piel. La mañana de la operación, el ambiente estaba cargado de emoción y tensión. Alil, aunque trataba de mantenerse fuerte, no podía evitar el miedo a lo desconocido. Antes de ser trasladado al quirófano, pidió ver nuevamente a su pareja. Tomándola de la mano, le susurró: cuida de nuestra hija, cuídala con todo tu amor. Si algo me pasa, dile que la amé con cada latido de mi corazón. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate y adiós.